Es un placer y un honor muy grande estar acá con ustedes compartiendo estas reflexiones. Quería empezar por contarles un poco de los orígenes de la bioética. Nosotros en el año 2008 nos contactamos con Fernando Lola Stepke, que él es un investigador de Chile, donde él sitúa que tradicionalmente el origen de la bioética había sido emparentado a la obra de Potter, a la publicación en 1970, Bioethics Bridge to the Future, y a la fundación un año más tarde del Instituto Kennedy de Ética de la Universidad de Georgetown por André Hellegers, con el apoyo del sargento Shriver y la propia familia Kennedy. Asimismo, Lola refiere que en distintos manuales especializados, incluido en la Enciclopedia de Bioética, aparecían Potter, Hellegers y Shriver como los padres de la bioética. Esto es un poco los orígenes que nosotros en ese momento, cuando empezamos a trabajar los orígenes de la bioética, era la perspectiva, si se quiere, tradicional. Sin embargo, investigaciones iniciadas por el profesor alemán Hans Martin Sass revelan que tanto el término bioética, ¿no?, como el concepto de la bioética fueron publicadas por primera vez por una persona, por Fritz Ziar, que era teólogo, protestante y educador, que vivía en la ciudad alemana de Halle an der Saale. En ese momento nos empezamos a preguntar quién era Fritz Ziar y cuáles eran estos textos que él había publicado en ese momento, y me parece que es importante situar para poder pensar cuál es la importancia de la cosmovisión de Ziar o de la bioética que Ziar recoge o que formaliza en 1926, pensar cuáles eran las referencias contextuales de ese momento, de Europa en general y de Alemania en particular, donde Fritz Ziar vivía. Como saben, fue un periodo de mucha turbulencia política, entrando casi a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, en el momento en donde Fritz Ziar empieza a pensar en la cosmovisión bioética. Podríamos caracterizar sus escritos de alguna manera como escritos de entreguerra, ¿no?, en un periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de mucha efervescencia política, y en donde algunas cuestiones que Ziar ya recoge en su obra y que es importante focalizar, o que me interesaría focalizar en la presentación de hoy, por ahí pensar que Ziar de alguna manera fue un precursor de lo que es la reflexión bioética interdisciplinaria, porque sus obras, en sus escritos, recoge el influjo de la filosofía, de las ciencias biológicas, de las ciencias humanas y del arte. En ese sentido, también es importante tener en cuenta que en este contexto de efervescencia y de turbulencia política, el concepto de la bioética, o digamos el origen del término, la forma en que Fritz Ziar lo piensa, está muy relacionada a lo que fue el progreso de las ciencias del siglo XIX. Sobre todo, él va a focalizarse en las ciencias de la vida en general, pero especialmente va a tener como un interés en los que son el desarrollo de la fisiología y de la psicología experimental. Como pueden ver, este es el primer texto que nosotros encontramos de la obra de Ziar, el primero que nos llegó y sobre el que empezamos el trabajo de traducción. Bueno, eran textos escritos en un alemán antiguo, hermético, bastante difícil de traducir y sobre todo de poder leer, ¿no?, también el texto por la tipografía en la que fue publicado. Y a partir de este primer trabajo, de este texto en particular, que es del 1927, empezamos a reunir estos escritos que van desde el 26 hasta el 1933 en la publicación de un número de la revista Estética, donde situamos de alguna manera estas primeras obras de Ziar tituladas como La bioética antes del nazismo. Mi idea es poder trabajar específicamente con estas dos primeras obras, La ciencia de la vida y la enseñanza moral, viejos descubrimientos bajo una nueva luz, que es el texto de 1926, y principalmente el de Bioética, una perspectiva de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas, que es el texto de 1927, y es un poco donde él empieza a esbozar su concepción bioética. Van a ver que en otros textos que también están traducidos y compilados en este número de Estética, como La muerte y los animales a la luz del quinto mandamiento, La protección animal y la ética, Ética social y ética sexual en la prensa, Modos de abordar la ética sexual, Egoísmo y altruismo, dos problemas morales básicos, Formación del carácter o libertad de pensamiento, y El niño y la técnica, son textos que, si bien son cortos, porque Ziar tenía la idea de que el texto sea corto, da la posibilidad de poder difundirlo
mejor si es un texto muy extenso, y presenta su filiación teológica, digamos, muy imbuida del pensamiento protestante, y a la vez la perspectiva de la educación, que es muy fuerte en los textos de Iyar, sobre todo porque era un maestro y un educador, y él estaba convencido de que poder transmitir la educación moral en los distintos niveles de la enseñanza, tanto de los niños más chiquititos hasta la universidad, era lo que iba a poder construir, digamos, una perspectiva ética y bioética sólida, como una transmisión de valores, ¿no? Como la idea de poder transmitir valores éticos desde los niveles iniciales de la educación. La cuestión central que Iyar plantea en el texto de 1927 es el imperativo bioético. Este imperativo bioético, si bien fue formulado por primera vez en este texto, en donde él trabaja la relación de los seres humanos con los animales y las plantas, se presenta como una exigencia bioética y de alguna manera fue desarrollada en los escritos sucesivos. El aporte de Iyar en este sentido es especialmente interesante porque centra la atención en este imperativo bioético que extiende el imperativo moral kantiano y lo reformula, dando entrada a todas las formas de vida. Él toma como base el imperativo moral kantiano para reformular, para darle forma a su imperativo bioético, y lo formula en estos términos. Respeta a todo ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo como tal en la medida de las posibilidades. De esta manera nosotros vemos que ya este principio que Iyar esboza en 1927 y desarrolla sucesivamente en los otros escritos, cobra una relevancia fundamental para nuestro trabajo sobre lo que es, ¿no?, la bioética contemporánea, las problemáticas bioéticas contemporáneas, porque empieza a considerar los avances en las ciencias biológicas y en las biotecnologías, en su momento, como les decía recién, ¿no?, en la fisiología y en la psicología experimental, y empieza a pensar la importancia justamente de formar a las personas que van a trabajar con animales, sus estudios en lo que es las investigaciones experimentales, y qué importante es formar a estas personas con los valores éticos y sobre todo desde la base de este imperativo bioético. El modo de conceptualizar este accionar bioético que Iyar nombra como bioethische Beziehungen, es decir, aquel mundo de las relaciones que supone pensar el accionar de la bioética en las fronteras, ¿no? En estas fronteras que ya desde momentos iniciales o incipientes de la concepción bioética presentan la conexión entre lo que sería el mundo moral y el mundo natural, ¿no? ¿Cuáles son esas conexiones y cuáles son nuestras responsabilidades para el trabajo en estas fronteras, ¿no? Y eso ya comienza a vislumbrarse desde los momentos iniciales. Iyar expone la importancia de la reflexión, de la deliberación y del análisis de las intenciones y de las convicciones de los investigadores. Este punto también es importante porque él hace mucho hincapié en poder trabajar con los valores que ya traen, digamos, los investigadores a la hora de pensar los experimentos, a la hora de pensar las hipótesis para desarrollar sus experimentos, y esa es la parte inicial donde se puede empezar a trabajar en este imperativo bioético. De esta manera vemos que el término bioético, desde la concepción de Iyar, amplía los deberes morales a todo el entorno viviente. Es una concepción amplia que pone el foco en lo que serían nuestras relaciones entre los seres humanos con los animales y las plantas, dando la entrada a una responsabilidad por el entorno viviente en su conjunto. La cosmovisión de Iyar, digamos que hicimos este recorte, hay otros textos posteriores, pero me parece que los centrales, como para poder trabajar acerca de cuál es la cosmovisión del 27, se sitúan un poco en esta época, ¿no?, entre los textos de 1027 y 1934, y en este periodo o en este recorte podemos delinear cuatro líneas de argumentación que sostienen de alguna manera la identidad profesional de la bioética. Iyar dice en ese momento que la bioética se presenta como una disciplina académica nueva y necesaria, que la bioética debe ser pensada en relación a la actitud moral, a la convicción y a las conductas deseables. Esto es lo que les comentaba recién, ¿no? Cómo poder evaluar cuáles son los valores que tienen los investigadores a la hora de pensar sus investigaciones, da la pauta de poder evaluar aquellos preceptos y aquella actitud moral que es importante también luego capacitar y formar. La bioética reconoce y respeta todas las formas de vida e interacciones con la naturaleza y la cultura, y ahora es muy respetuoso en el sentido de poder entender que
el ser humano no es el centro del universo, sino que el cosmos es justamente algo mucho más amplio y que el efecto que nosotros tengamos sobre el entorno viviente va a ser un efecto que después va a repercutir en nosotros mismos, entonces poder cuidar las relaciones con el entorno es uno de los ejes centrales de su concepción bioética de este momento. Y que la bioética ha legitimado justamente obligaciones con los entornos, con los distintos entornos profesionales, tanto en relación a lo que es la esfera pública, la educación, les dije también recién que había, digamos, una vertiente muy fuerte de poder pensar la educación en los distintos niveles, la educación en ética y en moral en los distintos niveles, pero también en la consultoría, en la moral pública y en la cultura en general. El aporte de IAR entonces se basa en una fundamentación de la bioética y en su imperativo de respeto universal en consideraciones amplias. Toma consideraciones antropológicas, consideraciones teológicas, filosóficas, artísticas y culturales. Como tiene un acervo y sus textos van a ver que tienen una interlocución con distintos pensadores y filósofos y filosofías de su momento, y esto nutre, digamos, esta concepción de la bioética. Yar de alguna manera intenta sustraer esta caracterización moral de la bioética a lo que sería el ámbito exclusivamente humano, para fundarla en una tradición sólida de respeto por la vida en general. Digamos, todo el tiempo está preocupado para pensar nuestras relaciones, nuestras interacciones, se pregunta incluso si nosotros podemos pensar en reciprocidad con el contexto, con el entorno viviente en general, y lo establece, digamos, de distintos principios de cuidado que apuntan justamente a lo que es la responsabilidad. Y sobre todo ya remarca la importancia de la difusión a través de la prensa y la radio. Este punto me pareció muy interesante porque él estaba muy interesado en que se pueda difundir las problemáticas bioéticas al público en general. Y él dice, está muy bien que los investigadores o las personas que ya están interesadas en la bioética se junten y discutan y publiquen, ¿no?, en revistas especializadas o científicas, pero ahí ya tenemos al público al que de alguna manera le interesan estos temas. Y tenemos que generar una difusión de la bioética a un nivel más amplio, que no quede reducido solamente al ámbito académico, y para eso, ¿no?, en su momento, si nos transportamos al 1900, la radio era una fuente muy grande de difusión, la prensa escrita también, hoy lo podemos pensar de lo que serían las redes, y el avance tan grande, ¿no?, de las tecnologías de la comunicación y de Internet, pero cómo pensar la posibilidad de transmitir al público en general los dilemas bioéticos sobre los que él estaba pensando. Y en ese sentido plantea de alguna manera de que la ciencia y la sociedad deben poder integrarse mejor. Y esta integración mejor, él la piensa a partir de poder traducir de alguna manera o transmitir los dilemas bioéticos al público en general. Por eso era muy importante que los textos sean cortos, que puedan ser leídos, digamos, en su totalidad. Esto hace, al ser cortos, hace que esto sea más fácil, digamos, para llegar de una manera más sencilla, pero fue un gran tenía en mente la divulgación, digamos, de una manera muy interesante para pensar sobre todo cómo después se transmiten las problemáticas bioéticas a la sociedad en general. Para contarles un poquito cómo trabajamos nosotros con la resignificación de la obra de IAR, es decir, que tomamos, digamos, de estos preceptos para pensar hoy la discusión bioética contemporánea. Estuvimos trabajando con la Universidad de Rijeka, que ellos sacan un anuario que se llama el Anual IAR, que es este anuario europeo de bioética, que desde el 2011, que fue el primer encuentro que tuvimos en Croacia, hasta la fecha está activo, digamos, sigue recibiendo trabajos en relación a lo que es la bioética integrativa y las discusiones bioéticas en general, pero el eje siempre es poder volver hacia los postulados de IAR y poder difundir, digamos, estas concepciones. Nosotros lo pensamos del modo de lo que sería el giro retroactivo de la bioética, que es, digamos, pensar cómo estos conceptos o esta cosmovisión de la bioética de IAR nos permite hoy, de alguna manera, suplementar la perspectiva de la bioética contemporánea. Digamos, vimos que por ahí la bioética se tendió mucho a lo que sería la ética médica, la ética clínica, muy centrada en principios, ¿no?, de consentimientos o de pacientes, lo que sería la ética médica, y se fue por ahí perdiendo esta perspectiva más ambientalista, más ecológica, más de pensar el entorno viviente, con la incidencia que eso tiene para la vida de las personas, y me parece que en la pandemia por la que pasamos esto
estos 2 últimos años es una muestra de la importancia de poder trabajar la reflexión bioética también en diálogo con lo que sería el cuidado medioambiental y la forma de entender nuestras relaciones con el entorno. Entonces, esa resignificación me parece que es muy importante para pensar la obra de IAR hoy. Y otra cuestión que también es muy importante para pensar la obra de IAR hoy es la perspectiva de la bioética narrativa. Como yo les había dicho al comienzo, IAR se sirve de las fuentes de la música, de la pintura, de la cultura, toma en varios de sus textos la ópera El Parsifal de Wagner, como para volver de nuevo al punto importante de cómo construimos nosotros las relaciones con el entorno viviente y qué dice esa construcción de nosotros mismos. ¿No? Si uno daña, él toma la ópera, es un fragmento, digamos, un pasaje de la ópera Parsifal donde se había dañado al cisne, y él dice, bueno, ¿qué dice ese daño de nosotros mismos? ¿No? Recoge también los grabados de Fidus, sobre todo con el precepto de no matarás, de nuevo para volver a esta perspectiva, digamos, del cuidado de los animales y de las plantas, y un cuento, El Ángel se llama, de Christian Andersen, donde de nuevo trata de pensar cómo las fuentes artísticas pueden ser una entrada para los dilemas bioéticos, ¿no? Para pensar, por ejemplo, la muerte digna o la eutanasia, problemáticas que actualmente muchos nos estamos debatiendo, ¿no? De qué modo pensar una regulación comprensiva y cómo darle entrada a esos dilemas que no sea una cuestión por ahí eh, esquemática o de principios, sino el recurso artístico siempre suele ser muy movilizador y genera reflexiones muy interesantes para los dilemas bioéticos. Entonces, en ese sentido, también la obra de IAR fue un aporte para pensar la narrativa audiovisual y los recursos de la cultura y del arte como medio de entrada a las problemáticas bioéticas contemporáneas. Les contaba recién que en el 2011 hicimos un encuentro, fue la primera conferencia internacional sobre nuestras raíces europeas de la bioética. Formamos un grupo de personas que estuvimos trabajando así con Amir Musur, con Hans Martin Sass, que fueron un poco los impulsores del trabajo de la obra de IAR en Europa, y un poco la recepción en Latinoamérica de ese trabajo lo hicimos nosotros en la Universidad de Buenos Aires. Y una foto del encuentro de ese momento. O sea, hace muchos años que venimos trabajando la obra de IAR de un modo interdisciplinario e internacional. Me parece que ese también es un aporte para lo que se viene, ¿no? Para cómo vamos a hacerle frente a los retos del futuro. Bueno, y como para concluir, digamos, algunas consideraciones de cierre. Fritzier piensa el alcance de la bioética como una disciplina, como un principio y como una virtud, en diálogo cercano con la cosmovisión kantiana, como les comentaba recién, extendiendo y ampliando el imperativo categórico formal a un imperativo bioético con un contenido más abarcador y flexible. O sea, el punto clave es poder pensar nuestra responsabilidad sobre el entorno viviente y poder trabajarlo a partir de la formación en los distintos profesionales que trabajan con dilemáticas bioéticas. De acuerdo a Hans Martin Sass, Pritziar marcó una pauta metodológica y argumentativa para una bioética del futuro, que para él es global y es integradora de los problemas del siglo XXI. Yo creo que en ese sentido Hans Martin también es un visionario, ¿no? De cómo las cuestiones bioéticas tienen que pensarse de un modo global, porque la afectación, ¿no? Es global, desde muchos de los problemas es global, entonces tienen que tener respuestas también de esa forma, sin perder, ¿no? Las particularidades contextuales y la importancia de cada contexto, pero el horizonte debe ser global e integrador, y por ahí situar que este bios de la noción de IAR, ¿no? El bios que antecede a la palabra ética, no es solamente un bios orgánico, no está circunscripto a una cuestión, ¿no? Del cuerpo humano, del ser humano como algo central, sino justamente que él recoge a partir del insumo artístico y sus preocupaciones medioambientales, nuclea el BIOS a partir de entenderlo como la vida, ¿no? Como el entorno viviente, como algo situacional, como algo contextuado, y la pauta de poder pensarlo de este modo, me parece que es un pensamiento que nos habilita a poder trabajar con las fronteras, ¿no? Con las fronteras de lo moral y de lo natural, y poder darle entrada a lo que sería la situación, lo situacional como un concepto de la bioética que me parece que hoy está
muy presente y muy central para lo que es el pensamiento actual. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Raúl, para platicar sobre la historia de bioética. No he tenido oportunidad antes para platicar especialmente sobre mi profesor, el doctor Joseph Fletcher. Conocí a Joseph Fletcher en 1960, cuando estaba yo de seminarista en Cambridge, Massachusetts. Fletcher nació en New Jersey, Nueva Jersey, en 1905. Se mudó a West Virginia, el estado de su mamá, a los 9 años y fue a la Universidad de West Virginia en 1922. Así que es casi la misma época, quizás un poco más tarde que Francia. Y fue a la universidad, pero al inicio fue activista, no inmediatamente por la bioética, sino por la justicia social. Fue organizador de sindical de los mineros de carbón en West Virginia y fue encarcelado por primera vez de muchos por dar un discurso un discurso pro sindical en público prohibido por un orden de un juez. Yo era socialista, el socialismo demócrata de George Bernard Shaw. No era comunista, aunque en esos días como hoy hay nada más 1 en 1000 personas que sabe la diferencia entre socialismo y comunismo. Yo no era pacifista, sin embargo, se negó a tomar los cursos de entrenamiento militar requerido por la Universidad de West Virginia, porque rechazó luchar, él dijo, rechazó luchar por el sistema capitalista. La universidad le dijo que no podía obtener su licenciatura sin estos cursos, pero Joe se quedó durante 3 años en la universidad para estudiar la filosofía. No recibió su licenciatura. De hecho, años más tarde, como más que medio siglo más tarde, en 1984, la Universidad de West Virginia le otorgó a Joe un doctorado honorario por su trabajo de su vida. Yo fui activista social desde el inicio y se involucró en la iglesia porque era socialista. Una vez escribió que no fue el cristianismo lo que lo llevó a sus ideales sociales, fueron sus ideales sociales los que lo llevaron al cristianismo. Hubo un movimiento de socialismo cristiano en los años del siglo XIX y Fletcher, por supuesto, sabía de este. Quería hacer un mundo, el mundo un lugar mejor y pensó que a través de la iglesia podría hacerlo. Entonces, yo descubrió que podía ir al seminario sin tener una licenciatura, porque el seminario en estos entonces va a ofrecer otra licenciatura de teología. Y fue seminarista de seminario Berkeley, de la Universidad Yale en Connecticut. Mientras estuvo allí, trabajó en organizaciones sindicales y fue asistente
En el caso famoso de Sacco Vanzetti, dos trabajadores socialistas italianos que fueron ejecutados en 1927 por ser más o menos anarquistas, se dice. Joe se graduó del seminario, pero era demasiado joven para ser ordenado sacerdote y fue a la London School of Economics, muy conocido en estos entonces como socialista. Las mujeres ganaron el derecho de votar en Estados Unidos en 1921 y Joe Fletcher fue feminista, promovedor del control de natalidad por anticonceptivos, cuando los anticonceptivos fueron ilegales en muchos estados. Su esposa, de Joe Forrest, trabajó por las clínicas de mujeres de Margaret Sanger en Nueva York, en Brooklyn, fundador de Planned Parenthood, que hoy en día es muy activo a favor del aborto en el estado de Texas. Sanger fue detenido por difundir públicamente información sobre el control de la natalidad, sobre el uso de anticonceptivos. Y Sanger huyó a Canadá por un rato. También era hombre de su época. Joe estuvo interesada en la genética y en estos entonces en la eugenesia, control genético de enfermedades y el derecho de investigación genética. Pero el movimiento fue mal usado por Hitler para apoyar su teoría de racismo y el holocausto. No sé si Joe sabía mucho sobre el mexicano famoso de ese entonces, José Vasconcelos. Vasconcelos era un admirador del socialismo popular de Hitler, por supuesto, pero se separó del fascismo y las teorías de superioridad racial, tal como lo hizo Fletcher. Dijo que el proletariado se convirtió en un partido, el socialismo demócrata se convirtió en fascismo y la genética en el holocausto. Había querido ser sacerdote parroquial en la iglesia de una clase trabajadora. Creía en el ideal de Marx de la unidad de teoría y trabajo. Era muy práctico. Fletcher fue decano de la catedral en Cincinnati, Ohio, catedral anglicano. Contrató con artistas para pintar en una capilla un mural al estilo de Diego Rivera, como el mural en Nueva York, en el centro de Rockefeller, que fue destruido. Que este mural en la capilla del catedral de Cincinnati incluye sindicalistas e incluso una imagen de Karl Marx. Joe fue proponente de la eutanasia y el derecho a morir, uno de los fundadores de la asociación, también uno de los fundadores de la Asociación para la Reforma de la Ley de Aborto. En sus primeros libros, sin embargo, Fletcher fue crítico del capitalismo. Los economistas habían dicho que había tres elementos iguales del capitalismo: trabajo, dinero y tecnología. Fletcher dijo que en realidad estos tres no eran iguales, porque el trabajo es gente, es seres humanos, y no se puede tratar a la gente
como bienes, como dinero o como una propiedad intelectual, como tecnología. Dijo Fletcher, debemos amar a la gente y usar las cosas, pero los capitalistas dicen amar a las cosas y usar a la gente. Esta fue su perspectiva toda su vida. Fue detenido y arrestado ante el Comité Anticomunista de Senator McCarthy en estos entonces por sus escrituras sobre capitalismo y industrial y los sindicatos. Y en la década de 1950, ante el comité de Senator McCarthy, una vez le pregunté, ¿qué le dijiste al comité McCarthy? Él respondió que me encanta el béisbol y el pastel de manzana y qué es más americano que esto. Y no dijo nada por eso. De hecho, en estos entonces tenía otro profesor de licenciatura que estaba hablando sobre los post-hegelianos, post-Hegel, los filósofos post-Hegel. Y sin mencionar que estaba platicando sobre Karl Marx, porque si hubiera mencionado el nombre de Karl Marx, normalmente los profesores fueran demitidos de sus puestos como profesores. Yo había fundado cursos y escuelas para seminaristas y sacerdotes para enseñarles el activismo comunitario en un programa y además en un programa de consejera pastoral, consejo pastoral, que requiere a los seminaristas estudian enfermedades mentales en instituciones mentales estatales. Y fue al Boston State Mental Hospital por un verano para estudiar trastornos mentales. La religión atrajo a muchas personas con enfermedades mentales y en busca de seguridad. Y la iglesia debería hacer más que ofrecer los sacramentos, dijo yo. En el movimiento de obreros en Mississippi, Joe fue golpeado hasta dejarlo inconsciente por su apoyo de sindicatos, pero por apoyo de sindicatos integrados, los negros y blancos. Pero más tarde fue aceptado como miembro de una tribu Mohawk de los indios americanos, como hermano de los indios americanos, para ayudar como árbitro en un argumento entre los 6 naciones de los sindicatos, de los indios. Joe se opuso a las guerras ideológicas de Corea y Vietnam porque fueron basadas en ideología política. Pero pensó que la Primera y Segunda Guerra Mundial estaban justificadas porque eran antifascistas. Creo que fue todo su activismo social que lo llevó a la bioética y al método de estudio de casos de la ética, que ahorita llamamos casuística. Estoy un poco molesto como Natalia de los que han dicho que la bioética fue fundada por el Dr. Potter, pero porque el libro de Fletcher, primero sobre la bioética, Morals y Medicina, fue publicado en 1954. El libro de segundo, Situation Ethics, 1966.
The Ethics of Genetic Control fue publicado en 1974 y Humanhood, ensayos en ética biomédica, 1979. El subtítulo de Moralidad Medicina anunció un ataque en el problema de la época de Fletcher. Este fue el problema, fue el derecho del paciente para saber la verdad sobre su condición. Esto no fue común en esos entonces. Sin embargo, era un libro también, no totalmente sobre el derecho de saber, sino de anticonceptivos, del aborto, inseminación artificial, esterilización y eutanasia. Fletcher hizo errores, era un hombre de su época, originalmente no muy consciente de los derechos de las personas con discapacidad y los gays y lesbianas, pero más tarde sí. Cuando conocí a Joe en 1960, él estaba impartiendo seminarios 1960 en el Hospital General de Massachusetts sobre la bioética médica y seminarios sobre la ética empresarial en la Escuela de Negocios de Harvard. Dentro de sus alumnos fue una persona que se llamó Martin Luther King Jr. Respecto a su teoría, la casuística de Fletcher no era exactamente una perspectiva teórica, como el principialismo del informe Belmont y de Tom Beecham y James Childress. La casuística de Fletcher fue más una metodología en la tradición dominicana y jesuita de la edad medieval y la tradición rabínica de los judíos. Fue una forma de personalismo existencialista y Fletcher fue muy amigo de Al Johnson, que ha escrito este libro sobre la casuística moderna. Situacionismo se llama esta perspectiva. Situacionismo es una perspectiva casuística. Debemos decidir caso por caso sobre la base de lo que sea mayor para las personas involucradas. Situacionismo era pragmático, utilitario en el sentido de atención a las consecuencias y antiteórica, no doctrinario ni dogmático, pero era cristiano. Joe toma el principio cristiano de amor a tu prójimo como la única guía ética que necesitamos. Sin teología de principios absolutos, sin filosofía, solo tenemos, aunque teoría, Fletcher era un académico muy fuerte, sabía todo, pero solo tenemos que pensar en lo que ayudará a los demás, porque estamos juntos en esta vida. Ese fue su lema. Esto era demasiado simplista y radical para los filósofos y la iglesia. El libro fue condenado específicamente por el Papa. El Papa llamó el libro Situacionismo la moralidad nueva. Es una moralidad nueva. Y Fletcher adaptó este como el subtítulo de su libro. Como muchos de mis colegas en el seminario, soy orgulloso de ser alumno de Fletcher. Joe fue una inspiración para todos sus alumnos.
Fui yo con otros alumnos sacerdotes al movimiento de derechos civiles en Mississippi en los años 60. Después de mi ordenación en la iglesia anglicana, uno de nosotros fue asesinado. Una mujer de mi generación de seminarista desafió a la iglesia anglicana por ser ordenada sacerdote. Ilegalmente, de acuerdo con la ley canónica de la iglesia, hemos celebrado misas de boda para homosexuales. Uno escribió un libro de discriminación en contra de los judíos y los animales, igual al Fritzian. Este libro traducido en 14 idiomas. Otros fueron obispos para servir a los latinoamericanos en Los Ángeles y Puerto Rico. Otro fundó una escuela para jóvenes pobres en Nueva York. En Michigan, cuando se quemó una sinagoga, el sacerdote de la iglesia episcopal, un amigo mío en el seminario, cambió su iglesia anglicana en una combinación sinagoga-iglesia para invitar a los judíos a usar. Y esta iglesia todavía hoy es una iglesia de cristianos y judíos. Pues a veces causamos problemas nosotros, alumnos de Fletcher. Incluso en el programa de bioética aquí en la UAC. Un problema, por ejemplo, la semana pasada, esta fue la perspectiva de Fletcher. La semana pasada, el IMSS me dijo que una persona puede nombrar a un representante legal para tomar sus decisiones médicas en el caso de su incapacidad, pero, dice el IMSS, tiene que ir a un notario y obtener un poder notariado. Pues esto es costoso. ¿Cómo los pobres van a hacer eso? Fletcher habría insistido en que toda la gente debe tener poder de ejercer sus derechos sin pagar al sistema capitalista. Fue muy popular en su época. Fletcher da ponencias en más que 400 universidades en todo el mundo. Fue escolar en residencia en Japón, en África y Europa y 30 otras universidades. Fue el punto de la vida de Joe Fletcher. Y este es mi punto hoy. El punto de la vida de Joe Fletcher era que no se puede separar la bioética del activismo social. La bioética era y es un movimiento social para el mejoramiento de la vida y para la reforma de las instituciones de nuestra sociedad, sean trabajo por sindicatos, trabajo intelectual en las universidades o en los práctico en los comités de bioética hospitalarios o sea de comités de investigación o trabajar en la Comisión Nacional de Bioética. Murió en 1991. Fletcher era bioeticista de perspectiva casuista, pero más que nada un activista social. Gracias por su atención. Es consenso general que la situación de bioética como término, como discurso, como disciplina, se origina en 1970 con un primer trabajo de Van Rensselaer Potter, publicado en Perspectives in Biology and Medicine. Y un año después, la publicación de su libro Bioethics Bridge to the Future.
La situación interesante es que el término que ya se había utilizado por Fritz Jarr, pues prácticamente 40 años antes, había tenido poco éxito porque en realidad se había utilizado en una forma un tanto cuanto, ¿qué dijéramos? No peyorativa, sino propositiva de algo que se pensaba hacer, pero no siguió adelante, se quedó ahí. Seguramente en la plática previa ya ustedes tendrán muchos más datos sobre este primer intento de Fritz Jarr y su resurrección en los últimos años. Pero el caso es que Potter, y no sabemos si conocía los textos de Jarr, no se ha dicho mayor cosa al respecto, usa bioética más o menos como una nueva idea, un nuevo concepto. Y en el primer artículo pone ciencia de la supervivencia, en el sentido de un compromiso moral que todos los humanos debemos de asumir en relación con qué sucede al principio no en el planeta, sino al principio lo pensó entre la relación entre ciencia y sobrevivencia, pero después empezó a ver otras cosas. Por ejemplo, sabemos que lee el texto de Aldo Leopold, al quien le dedica el libro, Bioethics for the Future, pero curiosamente lo lee cuando ya estaba prácticamente en las últimas líneas del manuscrito. Leopold aparece en la presentación, aparece en la dedicatoria, pero las ideas y los conceptos de Leopold no están prácticamente en el libro. Van a aparecer en publicaciones posteriores de Potter. Pero, ¿por qué a Potter se le ocurrió escribir este libro? ¿Qué hacía él? Él estaba en Madison, Wisconsin, en McArdle, un gran laboratorio cercano a la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, en donde él por muchos años trabajó ahí. Potter en 1970 tenía ya 61 años, había nacido en 1911, y estaba trabajando como bioquímico en este laboratorio. ¿Qué había hecho hasta entonces? Había hecho biología celular, había estudiado aspectos relacionados con citotóxicos y el tratamiento del cáncer, y era una figura importante en ese sentido. Cerca de 350 publicaciones, había sido presidente de las sociedades adecuadas, la Norteamericana de Biología Celular, la Asociación de Bioquímica e Investigación en el Cáncer, etcétera. Y aparentemente el asunto que él plantea ahí es ¿qué sucede con nuestro conocimiento? Nuestro conocimiento científico es utilizable directamente sin más vuelta de hoja. Inmediatamente con esto tenemos avances. ¿O existe una responsabilidad en términos de qué significa el conocimiento científico en términos de sus aplicaciones? Y en términos de que si en realidad no puede ser más dañino que benéfico. Si ahí volvemos a hacer un paréntesis, cuando ve la obra de Leopold planteando qué sucede con las fumigaciones en relación con otras formas de vida, en relación con microsistemas, etcétera. Y después el libro que él cita también varias veces, Island River, en relación con contaminación a partir de desechos industriales de un río, y cómo en donde hacían ruido las ranas y cantaban las aves, no se escucha ruido. El planteamiento es qué tanto la industria, pero regresa a él, la ciencia, mi preocupación por la ciencia, están causando serios problemas. Dijéramos que en los fines de los años 60, cuando Potter llega a estas reflexiones, se está encontrando con un problema muy central en el uso de citotóxicos, es decir, de los anticancerosos, en razón de que muchos pacientes se curaban y pongan comillas del cáncer, pero morían a consecuencia del desastre celular que implicaba el tener dosis elevadísimas de citotóxicos. Hubo un tiempo, y a mí me tocó como cirujano,
que cuando operábamos cáncer dudábamos qué tanto íbamos a seguir con quimioterapias y radioterapias combinadas o qué tanto las íbamos a medir, porque muchas veces los efectos eran realmente catastróficos. ¿Cómo los medimos? Si Potter hubiera hecho esto 25 años después, seguramente el panorama hubiera sido otro. Pero en ese momento tiene este problema. Y vamos viendo que todavía conforme aparecen tumores malignos muy agresivos, se siguen estableciendo protocolos, en cierto sentido, protocolos de investigación, y aquí tenemos un tema de bioética muy importante, con tratamientos agresivos combinados de quimioterapias de diferentes índoles y de radioterapias, que en términos de ir contra la enfermedad son fantásticamente efectivos, pero en donde vuelve a resurgir el concepto, ¿estamos tratando enfermedades o enfermos que padecen una enfermedad? Y la llamada de atención de Potter va en este sentido. ¿Cómo convertimos la ciencia en sabiduría? Es la primera gran enseñanza que trae en el artículo, que trae en el libro. Y curiosamente también, él va planteando una situación muy grande hacia investigación básica. Y en los primeros capítulos de su libro, marca una visión que es muy interesante, haciendo evocación y propone ampliamente el seguir los conceptos de un importante teólogo y antropólogo jesuita de unos años anterior, Teilhard de Chardin, que había estado trabajando en China, que en China va como misionero y se encuentra con un problema muy serio cuando le toca participar en el descubrimiento del Sinanthropus pekinensis, un pitecantrópido antecesor del Homo sapiens, y tiene que pensar qué sucede, evolucionamos. Y entonces él marca desde un punto de vista filosófico y teológico un libro extraordinario que se llama El porvenir del hombre. ¿Qué hacer en términos de hacia dónde va la evolución? ¿Cómo pensamos en la evolución desde un punto de vista metafísico? Metafísico, pero sin despegarse ya de la biología que había tenido una fuerza muy importante en el siglo XIX. Y lo que él propone, y lo asume Potter directamente, es, vamos a hablar de que la evolución del hombre nos va llevando de la biosfera a la noósfera. Es decir, de ser organismos biológicos a ser seres estrictamente cognitivos, estrictamente pensantes. Y toma en cuenta pues, los fósiles que se habían encontrado, el Pithecanthropus de Dubois, el Sinanthropus que él participa a descubrir, y toda la serie, primero de homínidos y después de paso de Neandertal y Homo sapiens, para plantear que hay un proceso en el que va habiendo una cranealización del cuerpo, en donde el cráneo va tomando una mayor relevancia, pero que fundamentalmente el cerebro es el culpable de esto, y dentro del cerebro los lóbulos frontales. Dice, esto nos va a llevar en algún momento a ser exclusivamente pensantes. Potter toma esta idea y dice, sí, esta es la base biológica, evolutiva, que nos permite ir pensando en cómo es indispensable convertir el conocimiento en sabiduría y cómo debemos hacernos responsables de la utilización de este conocimiento, porque de otra manera lo que vamos a lograr es hacer muchos silent river en todas las áreas del planeta y quizá llevarnos a una desgracia ecológica, y esto nada más lo plantea al principio, y a una desgracia de carácter catástrofe de la humanidad. Esta es la implicación bioética. Y de ahí, en este primer texto, Potter se va a otro punto central. ¿Qué hacemos con la investigación científica básica? ¿Cómo trabajamos con estos detalles? Y detallar estos capítulos nos llevaría mucho rato, pero sí es importante plantearlo. ¿Cómo establecer criterios de ciencia? ¿Ciencia para qué? Y después, ¿ciencia utilizable para qué? Pensando siempre qué logramos en beneficio de la humanidad. Pero él va pasando a otro punto que se vuelve muy importante, en el sentido de cómo pasamos a una bioética que
plantea primero responsabilidad. Esto lo empieza ya a definir muy seriamente en los siguientes 5 o 6 años de su primer texto, para llegar 10 años después a otro punto central. ¿Cómo podemos hacer una bioética global? Esto lo logra, fíjense, estaríamos ya en 1987, 88 es la publicación de este libro. Y el asunto es, ¿cómo convertimos en algo que en 88 dice, regresemos a lo que pensé al principio, pero sumado a qué podemos hacer? Sabiduría en relación con la vida. Y aquí podríamos hacer un paréntesis. La primera instancia de Potter es tomada por la medicina de inmediato. ¿Por qué? Porque él está en la investigación biomédica, porque su primera propuesta es de investigación biomédica básica para llegar a biología molecular y a todos estos criterios de investigación muy novedosa y sus aplicaciones en la clínica. El éxito primero de esto, quizá no lo pensó Potter por ahí, pero se debe a que Daniel Callahan toma el concepto y lo toma como una protesta hacia la medicina y logra que se inserte el concepto bioética, el rubro bioética, en el Index Médicos. Y entonces tenemos una primera acepción de bioética que está centrada en lo que planteaba Potter al principio, pero también lo lleva por otro camino. Bioética entonces se convierte en ética médica actualizada a la investigación biomédica básica y clínica seria que se da en esta entrada a la tercera década del siglo XX. Entonces, hay una gran evolución de ética biomédica y Potter, quizá en su primera acepción, estaba muy feliz con esto, pero después empieza a plantear, no, es que va más lejos. Si tenemos ríos silenciosos, nuestra obligación es cuidar la vida del planeta. Y entonces pasamos primero a una bioética que tiene que ver con ecosistemas y lo que él llama bioética global, que va caminando muy seriamente a pensar en biosfera. ¿Qué hacemos con ecosistemas? ¿Qué hacemos con la vida en el planeta? Planeta en términos completos. Aspecto que por un lado, bioética global, macrobioética, se ha dicho, pero nos va llevando a cómo hacemos un compromiso serio, primero moral, como responsabilidad hacia, y después ético en términos de la reflexión filosófica sobre estos contenidos, para poder plantear qué significa la presencia de seres humanos como somos todos nosotros. Y nuestra actividad, primero desde la ciencia y la ciencia básica, pero también nuestra actividad cotidiana, nuestra actividad a todos los niveles, para tratar primero de cuidar la vida del planeta. Y viene, por ejemplo, la gran responsabilidad sobre la vida animal. ¿Y qué sucede con especies en riesgo de extinción? ¿Y qué sucede con ese catálogo que vamos viendo con terror todos los años de especies que se extinguen, especies ya extinguidas, o algunas que están a punto de? Y el asunto es, ¿hasta dónde llegamos con esto? Y hablaríamos de especies vegetales, hablaríamos de especies animales, por supuesto, pero también hablaríamos de grupos humanos, grupos tribales pequeños que tienen riesgos muy, muy particulares. Y estamos hablando también de sociedades a niveles más amplios, situación que nos trae otra vez a la mesa la actual pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, que nos plantea que varios millones de seres humanos se pueden morir de un momento a otro. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa en términos de convivencia, en términos de pasar de la ciencia a conocimiento de virus, del comportamiento de los virus, de cuáles son las moléculas de superficie, los antígenos de superficie que están actuando para penetrar en las células humanas, cuál es la biología del virus, que son situaciones de biología molecular muy complicada, ahora ya en términos de ácidos nucleicos, que apenas estaban naciendo cuando Potter publica su primer artículo y el libro de Bioethics for the Future. Ha cambiado mucho, pero la problemática también se ha acentuado en el mismo sentido.
qué significan conflictos de interés en la producción de medicamentos, en la distribución de medicamentos, qué significan el quehacer, por un lado, ya no solo de la medicina, sino ahora de una situación que es interdisciplinar y que se va volviendo cada vez más y afortunadamente en transdisciplinar, en donde justamente ya no nos podemos encajar en una sola disciplina, sino debemos de preguntarnos qué hacemos a partir de un conocimiento complejo y a partir de un diálogo entre disciplinas para configurar un nuevo concepto de bioética. En este sentido está la presencia de Potter perfectamente instalada. Y diríamos, Potter ya no vive en la actualidad, lógicamente tendría 110 años, pero nos deja una herencia que es importantísima. Más allá de lo estrictamente que dijo en su libro y en sus capítulos y que vuelve a establecer en Global Bioethics, nos deja la herencia de pensar en cómo convertimos el conocimiento en sabiduría y cómo el conocimiento ya no se puede limitar a un conocimiento intensivo, dirigido en una forma absoluta hacia situaciones cada vez más estrechas, sino otra vez convertir eso, no quiero decir que eso se evite, sino se insista en esto, pero se le vuelva a dar marcos más amplios. Y entonces la bioética se convierte en una disciplina que nos va dando las pautas para pensar, pero sobre todo las pautas para asumir responsabilidades y trabajar siempre en este sentido, planteándonos algo central, la vida en este planeta y en términos más particulares, la vida humana, porque a partir de la humanidad nosotros siempre tenemos un antropocentrismo que ha sido muy criticado por escuelas bioéticas posteriores, pero finalmente como humanos no podemos dejar de ser humanos. Sin embargo, humanos responsables de nuestras acciones en términos de la protección, de la estimulación, del respeto por la vida de todos los seres, por lo pronto, en este planeta con su biosfera. Herencia importantísima que ha ido más allá de lo que pensó Potter en un principio de investigación básica de citotóxicos, para tomar un nivel realmente de carácter global, de carácter universal y de tareas que estamos muy lejos de haber cumplido. Esta es la gran herencia que nos ha dejado Potter y esto es lo que muchos de nosotros en diferentes niveles, en diferentes dimensiones, hemos tratado de llevar adelante. Muchas gracias. Quisiera poner así como la consideración a la discusión. ¿Qué opinión entonces en todo lo que nos están platicando les merece aquel texto de Toulmin que dice de cómo la medicina fue que salvó la vida de la ética? Y entonces, desprendido de eso, ¿cuáles han sido los factores históricos que han hecho que la bioética durante mucho tiempo pareciera que es patrimonio de la medicina? Al menos es una vertiente importante, quizás es donde más se ha desarrollado. Sí, antes ética médica fue ética profesionista entre los médicos. No debes decir nada malo sobre otro médico. No debes revelar secretos médicos. No debes decir al paciente su condición actual. Pero la bioética, de hecho, fue un movimiento de la gente casi en contra a esta ética de profesionistas de los médicos. Cuando estaba sacerdote, he dicho frecuentemente, una señora Adams, es su nombre de verdad, fue muriendo en el hospital y fue a visitar a ella y su familia en el hospital, muriendo totalmente, ha perdido su peso, todo, y paró su corazón y administraron RCP una vez.
y otra vez con sus pulmones administraron RCP. Este ocurrió en los años 60, antes de Potter. pero la pobre, de hecho, administraron RCP tres veces un día y 3 veces o 4 veces el día siguiente. Esta pobre señora estaba intentando morir, pero no fue permitido. Y este fue cuando llamé al médico, el médico me dijo que, es necesario, es la ley, tenemos que resucitar cada persona hasta que no funciona. Es horrible, ¿no? Platicamos del derecho de morir, pero este fue extremo. Así que el movimiento fue popular también. Y por eso Tolman dijo que la bioética ha salvado la vida de filosofía, porque la vida de filosofía fue destinado a toda obscuridad. Sí, yo creo que también en algún punto, digamos, al pensar en el impulso que tuvo el principialismo, ¿no? Los 4 principios, y que la mayoría de los programas, si uno analiza los programas de educación en bioética, hoy parten de transmitir los principios como la base de lo que sería la deliberación, ¿no? Bioética. Fue de alguna manera una forma de tal vez darle herramientas o algunas herramientas a los círculos profesionales para pensar que todas las decisiones que puedan llegar a tomar van a partir de analizar el balance entre estos principios, ¿no? A partir de un razonamiento reflexivo de cómo resolver. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue como una llama que prendió rápidamente en muchos grupos, porque les daba la posibilidad de pensar la toma de las decisiones operativas, o sea, poder hacer una intervención basada en un principio que de alguna manera los tranquilizaba, porque bueno, si yo me baso en este principio puedo accionar en hacer esto, y eso no está inherentemente mal, no es que está mal que uno piense a partir de principios. Tal vez el problema que yo veo con reducir solamente ese tipo de abordaje metodológico o para lo que sería la parte clínica, es que justamente no está teniendo en cuenta todo esto que estuvimos hablando hoy, lo que es la situación, el contexto, el enfoque comunitario, quién es esa persona que está tomando las decisiones, frente a qué se posiciona esa persona a la hora de tomar una decisión. Entonces ya el principio o actuar por principios termina de perder un sentido si no se analiza la cuestión contextual, ¿no? De dónde se posiciona este sujeto, cuál es su forma, ¿no? Su formación o cuál es su intención. Entonces me parece que de alguna manera poder recuperar toda esa perspectiva que supone pensar la situación de un modo complejo, va a darle entrada a otro tipo de reflexiones, ¿no? Volviendo siempre a lo que son tanto los precursores de la disciplina, pero también pensando en cómo accionamos hoy. Nosotros, no sé, yo formo parte, por ejemplo, de un comité de ética de un centro de fertilidad, o sea, me dedico principalmente a cuestiones que tienen que ver con reproducción asistida. Y vemos que los problemas principales pasan, por ejemplo, en lo que es el avance de la genética tan grande a nivel predictivo, ¿no? Hacer un test diagnóstico genético preimplantatorio de enfermedades poligénicas, donde las personas tienen que decidir entre embriones que tienen un riesgo de tal vez de tener un cáncer, una diabetes, pero todos tenemos ese riesgo, porque esos riesgos, digamos, a nivel genético, todas las personas los tenemos. Entonces, finalmente, ¿cuál es la decisión o cómo uno se posiciona frente al paciente o a la persona que está recurriendo a ese tipo de test para poder hacer esas elecciones? No, por otra parte, me parece que también lo que es la ética médica, desde Estados Unidos incluso hubo una ayuda económica muy grande para desarrollar institutos de ética médica, institutos que piensen, digamos, la bioética en las partes más clínicas, y creo que también ahí está la diferencia de por qué hoy en día la bioética clínica o médica es por ahí la parte más prioritaria o que más se conoce de deliberación bioética, pero hay muchas otras áreas, por ejemplo, esto que hablábamos hoy, ¿no? La perspectiva ecológica, de qué pasa con las relaciones con el entorno viviente, con el avance de las biotecnologías sobre lo que es,
¿no? También, de nuevo, pensando en estas herramientas de edición genómica que pueden modificar el entorno viviente y cuál va a ser nuestra injerencia en esas decisiones, también hay que poder pensarlo desde una perspectiva más amplia, que no se reduce solamente a la relación médico-paciente, que ya la tenemos desde Hipócrates, digamos, el juramento hipocrático podemos basarnos en qué pasa en la relación médico-paciente, ¿no? También es bastante antigua. Pero bueno, la bioética me parece que viene de alguna manera a interrogar a abrir un poco el panorama, o es por lo menos lo que a mí me gusta trabajar en bioética, en ese sentido, de esa manera. Bien, eso es muy interesante porque ¿qué planteaba la ética en los últimos, bueno, en los últimos siglo y medio? Mira, tenemos una dimensión de ética muy interesante que se vuelve ética médica en muchos sentidos, con Spinoza y con Locke. Locke, curiosamente, era médico y trabajó como médico toda su vida paralelamente con sus textos filosóficos. Y están planteando que, independientemente del aspecto de conocimiento, que es la gran aportación de lo que conocemos, hay una responsabilidad ética del médico. ¿En términos de qué? De tener conocimiento que ya no se puede reducir a seguir lo que nos enseñaron los tatarabuelos, sino a ponerlo en contexto, con conocimiento más actual, lo que sería el nacimiento de la ciencia moderna en ese momento, y con qué hacemos con nuestros pacientes en esos momentos. Se han publicado algunos textos bien interesantes de pacientes que siguió Locke por varios años y su correspondencia con ellos, por ejemplo, ¿no? Pero después nos pasamos a los absolutos. Y beneficio, Kant y Hume, dos absolutos que se pelearon entre sí, que dicen cosas diferentes. Yo simpatizo más con Hume y con Kant, y con esto me van a excomulgar varios amigos, porque creo más en la inmanencia, es decir, en que de los seres humanos surge nuestra responsabilidad y tenemos que luchar con ella, que la trascendencia en términos de que simplemente somos comunicadores de algo que viene de más allá. Si no participamos, pues ¿qué estamos haciendo, no? En ese sentido. Pero, ¿qué viene después de esto? ¿Cómo utilizamos la ética y cómo la aterrizamos en la actualidad? Y vamos teniendo una situación que me acuerdo que alguna vez causó conmoción a un querido amigo, filósofo y teólogo español, Gonzalo Miranda, que después ocupó el lugar del cardenal Sgrech en el Vaticano, en la bioética, y que ahorita está un poquito al margen porque ha estado enfermo. El comentario fue que un positivista mexicano, Porfirio Parra, declaró a principios del siglo XX que ética médica, ética profesional era pura vacilada, que lo que tenía que hacer es seguir el ejemplo de sus profesores. Y esa vez con Gonzalo, mi comentario fue sí, pero hay veces que el ejemplo de nuestros profesores nos enseña lo que no debemos de hacer. Y justamente esa es la dimensión ética. Afortunadamente hay muchos de nuestros profesores que pasan de profesores a maestros, sí, maestros en todo el sentido de la palabra, que sí es un ejemplo a seguir y una enseñanza que nos lleva justamente a estas reflexiones. Pero entonces el asunto es que la ética médica entra en crisis. Y entra en crisis porque se vuelve una ética de códigos, de que tú tienes que hacer lo que te dicen para ser buen niño. Ya tienes los 10 mandamientos de Moisés y el montón de mandamientos del Código de Ética de la American Medical Association y los códigos de ética que proliferan y que son importantísimos y son indispensables, eso nadie lo niega. Pero son minimalistas, es el primer paso. ¿Cómo llegamos a algo más? Y justamente esta entrada de la bioética nos llama la atención. Y de entrada se vuelve bioética médica. Como señalé, pasa al Index Médico, Carhan tiene que ver con esto, el Hastings Center tiene que ver con esto, el Instituto de Ética del Kennedy Institute, y son los dos grandes centros de bioética norteamericanas en la actualidad, y después el University College en Londres, parten de la medicina. Allá es donde Tolman dice, ¿qué sucede? Pues que no todos los médicos son filósofos, como alguna vez dijo Galeano en el título de uno de sus libros, Óptimo Médico, indispensablemente filósofo. Yo sigo inocentemente creyendo en eso y hay que estudiar filosofía, ¿verdad? Pero es un punto importantísimo. ¿Pero qué se necesita? Pues se necesita un diálogo con los filósofos, ser filósofos y la llamada de muchos filósofos para colaborar en la atención bioética, ahora bioética en hospitales. Y ahí viene la entrada a grandes comités, a la Comisión Presidencial Norteamericana,
Y ahí fue donde Tolman dice, caray, esto nos dio trabajo. Aquí a filósofos muy importantes, que también curiosamente, yo diríamos, óptimo filósofo tiene que saber algo de biología y de medicina. Porque si no, ya no pueden opinar directamente en estas situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, Tolman fue muy, muy claro, yo pienso que muy preciso. Ahora, hasta la actualidad, diríamos, un gran porcentaje de la bioética sigue siendo bioética médica. Y la ética médica actual tiene que tomar bioética como base, bioética médica, darle apellido, aunque se sigue diciendo que bioética es una sola situación y que debe ser única, pero sí, pero también tiene enfoques específicos hacia ciertas áreas. Hay una bioética jurídica, indispensablemente, bioética médica, bioética ecológica. En política, si hablamos de políticas, sería una bioética sanitaria en cierto sentido, pero también una bioética que tiene que ver con políticas de salud y con el propio concepto de lo que significa gobernabilidad. Pues es un terreno amplísimo y necesita, insisto, ya no solamente multidisciplina, sino inter y transdisciplina. Entonces, ¿qué opinión les merece? ¿Cuál creen que sea entonces, con todo lo que han mencionado, el estatus actual de la bioética, que aún es como un término en disputa, si es un campo del conocimiento relativamente nuevo, es una disciplina o multidisciplina o transdisciplina, que también está ahí en discusión, o es quizás nada más una metodología de análisis hacia ciertos fenómenos específicos? ¿Cuál sería la aproximación de cada uno de ustedes? En la ética, la gente está siempre buscando principios absolutos y universales. Y incluso Tom Beecham y James Childress han dicho que la casuística y la ética narrativa es muy importante, pero todavía están insistiendo que los principios de la bioética, los 4 principios, son universales y absolutas. Pero estamos pasando esta época, no solamente con la casuística, sino con, es muy popular en Estados Unidos, la bioética narrativa. Y de hecho, no sabía que Fritz Jaar fue una persona que ha originado al menos parte de esta perspectiva. Pero hoy en día debemos decir, sí hay principios y son importantes, pero son principios de la filosofía occidental. No, ¿cuál es más obvio que hay culturas, muchas diferentes culturas en el mundo, así que estos principios no son principios universales, incluso principios básicos como monogamia en nuestra sociedad. Es legal, es ilegal tener 2 esposos o 2 esposas. Pero en otras culturas es la norma. Así que es obvio que los principios de la bioética no son universales. Dependen en la cultura. Y en la cultura pensamos caso por caso y la justificación de la metodología de casuística es que cuando has tomado en consideración todos los principios, todas las condiciones, todas las preferencias, toda la justicia respecto a la comunidad, tienes que tomar tu decisión y la justificación de una decisión bioética es que hemos tomado todo en cuenta. Y la perspectiva narrativista es que la solución de un dilema es personal,
respecto a la narrativa de la vida de esta persona, de la vida del individuo. Es lo que es apropiado para esta. Así que estamos en evolución del pensamiento de bioética y algunos de estos fundadores de la bioética tienen mucho que enseñarnos. Sí, yo diría que en ese sentido también, me parece que por ahí lo pensaría a la bioética si tendría que arriesgarme a definir como un ejercicio de reflexión. Me parece que es parte de un ejercicio de reflexión de problemas que requieren la interdisciplina, requieren la transdisciplina, o sea, requieren poder sentarse a escuchar y a debatir y a reflexionar con otros. Y estar abierto a poder escuchar eso. Me parece que también estamos a veces muy sesgados, ¿no? En lo que son las disciplinas, o sea, yo estudié psicología, mi primer carrera, digamos, de base fue psicología, después hice la maestría en bioética y me encontré con otro mundo que de alguna manera, no sé, uno con sus formaciones, ¿no? Que lo hace a lo largo de toda su vida, nunca termina de encontrar lo que está buscando. Entonces me parece que la bioética es eso, poder sentarse, hacer un ejercicio de reflexión, de estar abierto a poder pensar con otros marcos, con otras metodologías. Me parece que metodologías para abordar los problemas bioéticos hay muchos y hay muchos muy interesantes, como contaba recién Bob, la casuística es muy importante, es un método muy interesante para la deliberación. Las narrativas también, con lo que trabajamos muchísimo, ¿no? Con los recursos audiovisuales, me parece que son diferentes metodologías que permiten de alguna manera abrir la cancha para la reflexión. Y un ejercicio, no lo nombraría como una disciplina porque me parece que ya abocarlo a una disciplina muchas veces pasa que las disciplinas terminan siendo medio compartimentos estancos y la bioética me parece que trata de abrir eso, ¿no? Que no sea el filósofo, el psicólogo, el médico, sino justamente poder sentarse, bueno, como son los comités de ética, los comités hospitalarios que generalmente participan personas de distintas disciplinas para que este diálogo sea lo más rico posible, no esté hegemonizado, digamos, por una única disciplina. Yo creo que todo esto que has dicho, mira, la bioética se ha vuelto un constructo muy importante de pensamiento, pero de pensamiento aplicado. Es decir, es una disciplina que estudia en términos de ética, de qué es lo correcto, pero qué es lo correcto en una visión también global, en la que podemos platicar primero con las grandes religiones, pero diría monoteístas y politeístas, con las pequeñas religiones, es decir, con las creencias de la gente. ¿De cuál gente? De los 7,000 y pico de millones de humanos que andamos danzando en este planeta, ¿no? Tiene que establecerse entonces un diálogo, y aquí entramos a otro problema más antropológico e intercultural, en donde hay algo que no dijo Potter, pero que es importantísimo y que lo desarrolla mucho Tristán Mengelhard posteriormente. ¿Qué significa poder dialogar con extraños morales? Establecer una metamoral, que sería la ética, pero después también establecer una metaética. ¿Cómo podemos hablar con éticas filosóficamente fundamentadas en donde hemos visto que no es única? Hay una ética islámica, hay una ética budista, hay una ética que procede de los grandes pensadores chinos, la ética occidental en la que estamos nosotros parados, con corrientes que a veces también son terriblemente contradictorias. Y en la misma bioética, si las estudiamos hacia adentro, pues las encontramos, ¿no? Simplemente pensemos en la posición de un autor, para citar uno solo, Peter Singer, con otro grupo importante de bioeticistas, o el tránsito de algún otro como Tristán Mengelhard, que ya cité, partiendo de una bioética que tomó los principios como base, pero que luego se fue más lejos. Cómo establecer un discurso y un diálogo, y que después pasa a una bioética global, luego una posible o imposible continuación del diálogo, para al fin de su vida plantear un regreso a una ética religiosa que él asume en términos personales, pero que plantea que no se debe de imponer a los demás. Es decir, en un mundo con 7,000 y muchos millones de humanos, diálogos a partir de las diferencias son centrales. Entonces, ¿qué tenemos? Una bioética que se va convirtiendo en metabioética para abrir esto. ¿Disciplina? Sí.
campo de conocimientos, yo diría, pero en plural, campos de conocimiento, en términos hacia problemas de investigación biológica básica, tan sencillos como cuál es la relación entre virus y otros niveles de complejidad biológica. O sea, partir de virus a organismos complejos, ¿no? ¿Qué significa nuestro microbioma, la microbiota que todos cargamos? 10% de nuestro peso son bichos de diferentes variedades. ¿Qué significa? ¿Cómo asumimos esto? Aquí cuando platico de esto me acuerdo siempre de un cuentito de Levi, un químico autor que estuvo en campos de concentración, pero escribe un cuento que es precioso, que es la carta de una amiba al humano que la llevaba en la barriga. Y la amiba le dice, oye, ¿qué te pasó? Nos habíamos llevado muy bien durante muchos años, yo te he ayudado a digerir y a muchas cosas, y de repente te tomaste unas buenas dosis de antiamibianos. No hay que ser. Esto es precioso, ¿no? Eso, visto exageradamente, diría que cada que nos tomamos un antibiótico hacemos un genocidio particular de algo, ¿no? ¿Qué significa esto en términos de responsabilidad ética? Si pensamos en una bioética global, nos falta cantidades inmensas de conocimiento biológico, microbiológico, ahora con las ciencias genómicas más todavía, ¿no? Entonces, se está construyendo un cuerpo disciplinar muy complejo, en donde tiene que haber inter y transdisciplina. Y a partir de ahí, el desarrollo otra vez de criterios disciplinarios, pero si nos quedamos en eso, no sirve para nada. Tiene que ser aplicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y aquí Potter tenía toda la razón, convertir el conocimiento en sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para la vida. Y en términos de ejercicio del poder, aquí entramos a las filosofías del siglo XX, toda detención de poder implica responsabilidad. El poder debe hacernos responsables. Y entre más poder detentamos, más responsables somos de nuestros actos y de las consecuencias de nuestros actos sobre los demás. Entonces, por ahí va el camino. Y es un gran complejo, un gran edificio, pero siempre con aplicaciones prácticas a todos los niveles. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál creen que puede ser entonces el futuro de la bioética? ¿Hacia dónde se dirige? Nos comentaba la doctora Lima la perspectiva de Fritz Jahr, ¿no? Una bioética global, pero evidentemente pues también requiere su particularización, su especificidad, ¿no? Y justamente ahí es donde entra la casuística, el contexto situacional. Pero de pronto se desdibujan cuáles son las fronteras de la bioética, cuáles son sus alcances, porque para algunas personas en todo hay bioética y no necesariamente es así. Entonces ya están borradas lo que es las fronteras de la bioética y para todo aplica, y pues creo que tendría más bien que resignificarse, redefinirse cuál es su campo específico de acción, que es amplísimo. Es difícil la pregunta sobre cuál podría ser el futuro. Una compañera, amiga muy querida, investigadora con la que trabajamos mucho, ella está como en una cruzada con esto que decías un poco recién, Raúl, de entender todo como si fuera bioética, porque de repente entender todos los problemas desde, ¿no?, las lentes de la bioética, que de repente todo sea bioética, ella dice que le quita profundidad al planteo, ¿no? Le quita profundidad a poder pensar las cuestiones que tienen que ver tal vez con cuestiones culturales, antropológicas, sociales, que no necesariamente tienen que ser bioéticas, y no todo tiene que ser bioético, porque si no justamente se simplifica, lo que es complejo se simplifica, ¿no? En eso de por ahí. Entonces yo en ese sentido, no sé si te diría que sería conveniente o delimitar un campo, porque de nuevo, me parece que la bioética todo el tiempo trabaja con las fronteras. Entonces, si volvemos de nuevo a delimitar, ¿cómo se delimitaría? ¿Quién lo haría? Termina siendo algo que no, digamos que no
que no sé si le suma a lo que es este ejercicio de reflexión que para mí es el trabajo con la bioética. Pero me gustaría o desearía que en el futuro pueda tal vez haber, digamos, más articulación profesional pensando en de qué modo desarrollaríamos, por ejemplo, programas de educación o de formación en bioética para profesionales de distintas disciplinas, ¿no? ¿Cómo se trabajaría? Me parece que la cuestión formativa, lo que yo apuesto tal vez es desarrollar la cuestión formativa en programas de bioética que permitan formar personas de distintas disciplinas y cuál sería el desafío de armar esos tipos de programas de formación. Y creo que por ahí sí, no sé si profesionalizar el campo, porque tampoco es algo que me gusta o que esté muy convencida de que sea bueno, pero sí me parece de poder sentarnos a pensar de qué manera transmitir la bioética a lo que serían los circuitos profesionales, que me parece que son muy necesarios, sobre todo por lo que les comentaba recién, de lo que son, ¿no?, las incidencias de las ciencias de la vida, de la genética, de cómo eso viene avanzando muchísimo en lo que es las tomas de decisiones. Y la otra vertiente, tomando lo que decía Deyar, es cómo hacemos para difundir la bioética al público en general, ¿no? ¿Qué estrategias podemos pensar nosotros, ya sea de los contenidos, tal vez audiovisuales, que funcionan muy bien para jóvenes, ¿no? Las series las docuseries, todas estas cuestiones que permiten como trabajar con otros públicos. Me parece que también en la difusión y en la divulgación de la bioética al público en general está un desafío grande que para el futuro me gustaría, no sé, desarrollar o estar convocada para hacer esos desarrollos. Históricamente estamos en un periodo de transición y la bioética es, puedo decir, participante o víctima de estas transiciones. De hecho, el COVID ha mostrado que las democracias no pueden manejar el COVID tan bien como los naciones totalitarias. Es un problema y este COVID está dividiendo personas en dos grupos en Estados Unidos. Hay los demócratas y los fascistas. Y este es en otros países, en Latinoamérica también, es demócratas en contra fascistas. Y no sabemos cómo este va a terminar. Es un problema y la bioética sí podríamos resolver algunos problemas, pero la distinción entre demócratas y fascistas es también una distinción entre prociencia y anticiencia. Así que no sé cómo vamos a resolver esto. La bioética es a favor de la ciencia médica, pero hay mucha gente en contra de la ciencia médica. Y vamos a ver qué pasa, no sé. El riesgo es que se convierta en eslogan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier acción tiene consecuencias sobre la vida en el planeta. Y como le decía hace un momento, entre más impacto haya sobre diferentes niveles, mayores ventajas y mayores riesgos. Entonces, hay una parte importantísima, lo que tú decías, empresa bioéticamente responsable. La primera pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Lo volvieron eslogan? Pensamos, FDA, bioéticamente responsable. Yo le pondría una interrogación. ¿Siempre? Lo ideal sería que sí. Pero ahí van aspectos muy serios. ¿Qué se llama conflicto de intereses? ¿Qué significa compromiso social en términos de moralidad y en términos de reflexión? Bioética en este caso, no solamente ética. ¿Y qué significa que busquemos una humanidad, y aquí uso el término de Potter, más sabia, más correcta en sus acciones, en donde desde
el último eslabón de una cadena tenga ese criterio, y ahí necesitamos educación, punto central, educación bioética. Y algo que en la comisión se ha hablado muchísimo, cómo contribuimos a formar una dimensión bioética, una conciencia bioética en todos los mexicanos. ¿A partir de qué? A partir de información, a partir de enseñanza, a partir de insistir lo importante que es buscar hacer lo correcto, pero siempre pensando no solamente en nosotros, sino alrededor, hasta dónde pueden llevar las consecuencias de nuestras acciones. Y ahí entramos a una bioética que está implícita en los trabajos de Potter, consecuencialista. Una acción no solamente repercute por la acción per se, sino en términos de cuáles son las consecuencias a las que conduce. Entonces, es fundamental esto. ¿Y cómo formamos bioéticamente a la mayor parte de gentes dentro de nuestros alcances? Si pensamos en una comisión nacional, justamente este es uno de sus papeles fundamentales. Cómo promover la formación de una conciencia bioética en todos los ciudadanos de este país. Y luego vienen todas las acciones escalonadas, comités hospitalarios, comisiones estatales, etcétera, ¿no? Pero el punto central sería cómo crear una conciencia bioética en todos, y después cómo se plantea regulación, que ahí caemos a otro punto central. Por ahí algún querido amigo jurisconsulto decía, si todos fuéramos buenas personas, como planteó Aristóteles, todos los seres humanos tienden al bien, no sería necesaria el derecho positivo, sería nada más jurisprudencia para pensar que es lo correcto, y todos lo haríamos lo correcto. Pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿cómo reglamentamos para que cuando no se entiende esto, se pongan límites, se establezcan cotos? Y ahí tendríamos otra situación importante. Podríamos definir en cierto momento bioética como el conocimiento de los límites. ¿En qué momento establecemos los propios límites? Pero al mismo tiempo, ¿cómo promovemos la ruptura de límites para lograr beneficios para toda la humanidad y para la vida en el planeta? Y aquí un ejemplo es muy sencillo, ¿no? Límites. Quitarle el apéndice a una persona es una agresión. Sin embargo, desde que se pudo hacer una apendicectomía, rompimos el límite de la mortalidad. Muchas gentes se morían por apendicitis aguda y ahora se muere una minimísima parte. Es decir, rompimos un límite. ¿Transgredimos un límite de la naturaleza? Por supuesto que sí. Entonces, nuestras ciencias nos llevan a transgredir límites, pero el asunto central es cómo lo hacemos para que la aplicación de estas transgresiones sea consciente y responsable.